En este vídeo vamos a ver los primeros pasos para trabajar con Microsoft Excel. En este caso vamos a abrir una hoja de Excel en la que ya hay cosas escritas, ¿vale? La tenemos en la carpeta, hacemos doble clic sobre ella y se abre. Bien, como observamos, una vez que está abierta, lo primero que vamos a observar es un menú muy parecido al que tenemos en el Word, pero con algunas cosas específicas de esta herramienta que sirve básicamente para hacer cálculos. Como vemos, la zona de escritura está dividida en celdas que están a su vez nombradas por filas y columnas, ¿vale? De manera que si yo marco una celda, esta celda que yo he marcado es la celda L5, ¿vale? Como veis queda marcado de amarillo la celda en la que estoy trabajando. Bien, como os decía, esta herramienta está preparada básicamente para hacer operaciones. Bien, lo primero que voy a hacer es borrar algunas celdas para que veáis cómo se hace. Puedo seleccionar una celda y darle al botón suprimir y se elimina el contenido, o puedo seleccionar varias celdas y eliminarlo. Vale. Como vemos, esta tabla está a medio hacer. Lo que está simulando es una tabla de venta, ¿no? Entonces tenemos una serie de vendedores, 3 productos que simular y la cantidad de dinero que se ha vendido con esos productos. Vale. Lo primero que vamos a hacer en este primer vídeo es ver un poco las cuestiones de formato, de tipo de número y cosas similares. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, cada celda es donde nosotros vamos a meter el contenido. El contenido lo podemos meter en forma de texto o lo podemos meter en forma de números. Vamos a empezar por meter un número. Por ejemplo, aquí tenemos una casilla y lo que voy a poner aquí es la comisión que le vamos a dar a nuestros vendedores en función de lo que vendan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que a nuestros vendedores le queremos vender o queremos darle una comisión del 2%. Fijaros que yo he escrito el número 2 ahí y a la vez que aparece aquí, aparece también en esta barra de aquí, que es la barra de fórmulas, ¿de acuerdo? Si yo sigo escribiendo y en vez del 2 dijera que la comisión es el 25, fijaros que según voy escribiendo se va escribiendo aquí también, ¿de acuerdo? Y aquí también en la barra de fórmulas tenemos en la celda en la que estamos escribiendo. Bien, vamos a poner un 2, como os decía, y le vamos a dar... Cuando hemos terminado de escribir tenemos que darle a la tecla intro para bajar de casilla. Bien, ahora mismo ya tengo escrito el número 2 en la tabla. Quiero cambiarle el formato porque lo que quiero es que tenga formato de tanto por ciento, ¿vale? Porque la comisión quiero que sea el tanto por ciento, ahora tiene un formato general o de número. ¿Dónde veo yo el formato? Aquí. Fijaros que pone formato general. Si yo quiero darle formato de moneda, pues tendría que darle a este icono. Si quiero darle formato de tanto por ciento, tengo que darle a este icono de aquí, ¿vale? Bien, en este caso vamos a darle y vamos a ver qué es lo que pasa. Fijaros que como yo he puesto un 2, le pongo el tanto por ciento, me dice que no, que es un 200%. Bueno, pues simplemente selecciono la celda otra vez y voy a corregir, pongo un 2 y ya automáticamente se me queda con el 2%. Vale. Ya hemos visto cómo escribir un número y darle un formato. Vamos ahora a usar o vamos a crear otro vendedor, ¿vale? El siguiente vendedor va a ser Emilio, por ejemplo. Veis, he escrito el texto, automáticamente se escribe ahí arriba. Y vamos a ir rellenando, vemos que el texto se rellena normalmente. Yo ahora o bien cojo el ratón y marco la siguiente casilla o le doy a intro para terminar de introducir datos. Emilio pues va a vender, por ejemplo, 15.600 euros. ¿Vale? Fijaros que en este caso el formato de la celda que me sale ya está asignado como de contabilidad para toda la columna y por eso me sale. Si yo le cambio el formato a general, pues me queda como un número, 15.600. Podría ponerlo con decimales, por ejemplo, podría poner 7,25. ¿Vale? Que luego quiero ponerle forma de moneda. Bueno, pues lo único que tendría que hacer es darle aquí, por ejemplo, el icono de moneda. Si me equivoco, igual que en el Word, lo único que tengo que hacer es darle a deshacer y vuelve otra vez a irse. Bien, otra cosa que vamos a ver es que también puedo poner o determinar cuántos decimales quiero ver. En el formato de moneda, que es justo el que tenemos aquí arriba, veis que tenemos 2 decimales puestos porque manejamos céntimos de euro. Bien, si yo quiero aumentar o disminuir el número de decimales, voy a usar estas 2 celdas de aquí,
¿vale? Si le voy dando a esta de aquí, veis que van aumentando el número de decimales. Si le doy a esta de aquí, van disminuyendo el número de decimales. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el formato dentro de una celda. Fijaros que estas celdas de aquí tienen fondo negro y la letra en blanco. Vamos a hacer lo mismo con esta celda de aquí, que es la del vendedor. La selecciono. Para cambiar el formato, pues es igual que en el Word. Aquí tenemos el tipo de letra. Para aumentarlo y disminuirlo podemos hacer negritas, subrayados y cursivas, y luego hay más fuentes, ¿vale? Si le damos aquí podríamos ver que tenemos también el subrayado y el subrayado doble, ¿vale? Con esto podemos redondear o ver los bordes de una casilla. Y ahora a lo que íbamos era a cambiarle el fondo. Voy a cambiarle el fondo de color. La voy a poner, por ejemplo, de color azul clarito, ¿vale? Y si quiero cambiar el texto, el color del texto, pues no tengo más que elegir otro color, por ejemplo el blanco, ¿vale? O puedo cambiarlo a otro color que crea que se ve un poco mejor, por ejemplo el rojo. Bien. Como decía, también le podemos poner marco a las celdas. Fijaros, esta celda donde habíamos escrito el 2% no tiene ningún cuadrito, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es ponerle un marco. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a seleccionar aquí y voy a decirle que quiero que estén todos los bordes. Una vez que le doy, ya aparece remarcada. Esto me sirve también para un conjunto de celdas, ¿vale? Para seleccionar un conjunto de celdas, lo que tengo que hacer es colocarme en una de ellas, apretar el botón izquierdo del ratón y arrastrar el ratón por las celdas que quiero seleccionar, ¿vale? Ahora voy a coger todas estas celdas y lo que voy a hacer es que estén rodeadas de un marco, ¿vale? Si quisiera que haya una división entre ellas, puedo también seleccionarlas. Fijaros, voy a colocar todas estas celdas y voy a decirle no solo que quiero el marco exterior, sino que quiero todos los marcos, por ejemplo. Vale. Si quiero hacer resaltar el marco exterior, pues lo puedo redondear o seleccionar. Y aquí tenemos borde exterior con cuadrado grueso. Como veis, aquí tenemos otras muchas opciones, dobles líneas y demás de estética. Bien, más cosas que podemos hacer a nivel de estética. Podemos hacer que el texto, fijaros que ahora está alineado a la izquierda, lo pongamos alineado en el centro. Le damos aquí, lo alineamos en el centro. Bien, otra cosa que puedo hacer es que mis celdas sean más anchas de lo que yo quiero. Fijaros, aquí como yo antes he marcado esta celda de aquí, el texto queda justo en el centro, mientras que estas de aquí están alineadas en la parte de abajo. Si quiero puedo alinearla en la parte de arriba. Y así puedo ir dándole formato al contenido. Si por algún motivo yo quisiera que mi texto o mi columna fuera más estrecha y quisiera poner el texto en diagonal, con seleccionar la casilla donde tengo el texto, por ejemplo, y seleccionar aquí el ángulo en el que quiero que se vea, veréis que coloco el texto en el ángulo que yo quiera. Bien, para continuar y terminar la parte de formato, como hemos visto, os decía, podemos seleccionar el ancho de una celda, también el alto, perdón, también podemos seleccionar el ancho, ¿vale? También podemos hacer, porque fijaros aquí, por ejemplo, el texto está un poquito por encima, fijaros que si yo la celda la hago más pequeña, el texto deja de verse. Si yo quiero que se vea todo el texto y la celda tenga justo el tamaño del texto, con colocarme a la altura donde está la celda y hacer doble clic con el ratón, automáticamente se coloca el tamaño, ¿vale? Si yo quiero que estas tres celdas tengan el mismo ancho, las puedo seleccionar y ahora si estiro veréis que se crecen todas gradualmente, ¿vale? Y si las encojo me va a ocurrir lo mismo, de manera que puedo ajustar el texto. Fijaros lo que me ha ocurrido. No es que se haya estropeado el contenido, es que he hecho las celdas demasiado pequeñas, los números no entran, entonces se me quedan como forma de almohadilla. ¿Cómo lo soluciono? Bien, pues puedo seleccionar una y hacer doble clic, como decía, y entonces se coge el tamaño que necesita para verse, el tamaño mínimo es el doble clic. Puedo simplemente ir estirando hasta que la vea, ¿vale? O puedo, como os decía, seleccionar varias para que tengan la misma proporción de crecimiento y estirarla a lo que yo crea oportuno. Bien. ¿Qué más podemos hacer en el Excel? Bueno, puede ocurrirnos que yo he hecho una tabla y como antes he hecho, he elegido aquí y he metido un nuevo usuario.
podría querer introducir más datos. Bien, pues entonces yo, donde quiera introducir más datos, selecciono la fila y con el botón derecho del ratón puedo darle a insertar y entonces me va a aparecer una nueva fila. ¿Veis? Me ha aparecido una nueva fila. Lo mismo con las columnas. Si le doy al botón derecho y le doy a insertar, me aparece la columna. Si selecciono y le doy a eliminar, elimino la columna. Como habéis visto en el menú, o como podéis ver en el menú, también podemos borrar el contenido, ¿vale? De igual manera, yo puedo copiar el valor de una celda en otra celda. Simplemente lo selecciono, le voy a dar a copiar y luego le doy a pegar en cualquier lado. Si le doy a pegar normal, me copia exactamente lo mismo. Si selecciono otra celda y le doy a pegado especial, puedo elegir que me pegue todo, es decir, el valor, el formato, que solo me pegue la fórmula en caso de que fuera una fórmula de cálculo que hemos hecho, que me ponga solo el valor, que me copie solo el formato y no el contenido, de manera que puedo ir copiando los formatos, ¿vale? Como vemos aquí, pues nos van dando diferentes cuestiones de formato para pegar. Bien, con esto vamos a dar por terminado el apartado de manejo básico y formato.